Esto ya me parece alevoso y algo completamente inesperado, así que voy a cortar este video en este preciso momento. Muchas gracias por tu tiempo. Quizás nos veamos la próxima, no lo sé. Adiós. Hoy vamos a volver a escuchar y analizar al maravilloso príncipe kazajo Dimash Kudaibergen, esta vez entonando el himno del amor, que si mal no tengo entendido ha sido inmortalizado por la maravillosa Edith Piaf. Y vamos a ver cómo es la versión de Dimash, que dice de la siguiente manera. Hermosa introducción. Qué bien, Dimash. Qué delicado. Fíjate cuán maravilloso es que arranca con unos graves. Estamos en Fa mayor, una hermosa tonalidad que hemos escuchado en Dimash en alguna otra ocasión. Para él es mucho más dado el Fa menor de repente, pero el Fa mayor también le queda muy bien. Es una hermosa tonalidad y fíjate que comienza cantando con esos graves no pesados, no ominosos, sino súper delicados, suaves y mesurados, y de a poco va increyendo en cuanto a el registro que va a utilizar. Hermoso. Fíjate el cambio de voz. Terrible, Dimash. Fíjate que es muy interesante que cuando va a los agudos su voz se escucha mucho más clara, más prístina, más abierta, y muy inteligentemente cuando está en su registro medio o medio grave opta por utilizar una voz más lírica de alguna forma, que ya le hemos escuchado mucho. Es una persona, un artista que tiene una gran formación musical y performática por si fuera poco, y puede jugar con estas diferentes aproximaciones que hace de su voz para entonar una canción, sobre todo canciones tan icónicas que están guardadas en la memoria colectiva y que hay que hacerlas con mucha precisión, delicadeza y profesionalismo, características que Dimash tiene sobradamente. Y también opta, cuando va a los agudos, por hacer un vibrato mucho más marcado para sostener esa nota aguda ahí arriba. Y fíjate que en esta sección incluso, cuando estaba por el registro agudo, salta de repente al registro grave y se nota otra vez esa voz de canto lírico tan característica que tiene, que hace que todo sea maravilloso. Sobre la armonía no voy a decir mucho más, es una canción que está en Fa mayor, pero utiliza la clásica progresión del rock and roll de los años 50, ¿no? Primero, Fa mayor, tercero mayor, como dominante secundario, para ir al sexto. Hermoso, continuemos. Me gusta, sí. Interesante. Fíjate cuántas cosas que pasan acá, ¿no? Con el... No, perdón, con el... Hicieron un cambio ahí que no recuerdo que en la versión original sea de esta manera, pero es muy interesante cómo lo arreglaron para esta ocasión. Y fíjate cuando se introducen las voces del coro, que hay voces femeninas y masculinas, como la voz de Dimash, que está en el centro medio grave de su registro, sigue destacándose sin mayores inconvenientes, lo cual lo hace todo muchísimo más luminoso de alguna forma.
Esto ya me parece alevoso y algo completamente inesperado, así que voy a cortar este video en este preciso momento. Muchas gracias por tu tiempo. Quizás nos veamos la próxima, no lo sé. Adiós. Bueno, he de volver porque fíjate que si hay algo que caracteriza también a Dimash es su maravilloso, sublime canto melismático, que esto me recuerda a la canción del Quinto Elemento que hemos analizado, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, donde hace algo muy parecido, que es muy difícil de hacer y lo hace con un nivel de precisión completamente envidiable. Y ahora susurra. Abre. Agudo. Vibrato. No sé por qué, pero todas las canciones en las que canta Dimash, que tiene arreglos orquestales y que suena épico, le quedan tremendamente bien. Si tenés alguna otra recomendación al respecto, por favor dejala escrita debajo en los comentarios. Fue muy difícil acceder a este video porque lo bloquearon de todos lados, así que si este video se bloquea, lo lamento mucho, pero es algo que escapa por fuera del área o del trabajo que podemos hacer los creadores de contenido, pero me parece algo digno de apreciar porque es bellísimo lo que está haciendo Dimash en esta canción, como en cualquier otra que escuchamos entonada o interpretada musicalmente por él. Y fíjate que en esta sección hizo lo que denominamos como word painting, porque lo que está diciendo la letra está siendo reflejado con su voz. En la letra, que está en inglés y en chino si no me equivoco, dice "With my voice raised high to heaven", cuando mi voz se eleva alto hacia el cielo, y es donde canta justamente la nota más aguda, llega el clímax melódico de la canción. Y baja. Tremendo. ¿Qué decirte? ¿No? Que llega hasta este Fa 6 altísimo. Me ha encantado volver a escuchar y analizar al maravilloso príncipe kazajo Dimash Kudaibergen. Me parece una interpretación sublime de una bellísima canción. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like y dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre Dimash que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.